Buenas noches, alumnos. ¿Cómo se encuentran? Yo andaba un poco resfriado. Espero que ustedes se encuentren bien. Y vamos por la segunda cápsula de eh, la clase. La primera de operación unitaria, pero la segunda de clase. Espero que les haya gustado la cápsula anterior de mecánica de fluidos. Recibí algo de feedback por parte de algunos estudiantes, críticas muy constructivas. Así que vamos a tratar de que esta sea mucho mejor. Vamos a entonces a dar por iniciada la sesión de transmisión de calor por radiación. Esto lo vimos un poco la última clase que tuvimos, lo que era la radiación. Hablamos un poco de fórmula, algún ejercicio, pero esta clase más que nada trata de teoría y al final un poco de ejercicio. Me interesa que sepan la teoría, no porque se la pregunten en la prueba, sino por un poco de conocimiento general y también porque es súper interesante, al menos para mí. La radiación es uno de los temas que aún se estudia, muy nuevo en comparación a la otra forma de transmitir el calor y es la que vemos también en el universo. Entonces, para mí, si bien yo encuentro que la más fácil de hacer cálculo, la encuentro la más compleja de entender. Ya, entonces, vamos a empezar. Para empezar, tenemos que entender qué nosotros entendemos por radiación. Si bien la clase pasada hablamos del concepto de transmitir el calor por radiación, lo importante es que sepamos primero qué es lo que es la radiación. En términos simples, la radiación es el proceso mediante el cual la energía se transmite en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del espacio sin la necesidad de un medio para transmitirse. Esto lo hemos hablado durante muchas clases. La radiación se diferencia de los otros métodos de transmisión de calor, principalmente porque es la única forma en la que yo transmito energía sin necesitar un medio, un fluido o un sólido. Solo necesito la energía, ¿ya? Por eso es que esta es la que se transmite a través del espacio. Porque en el espacio, aunque ustedes vean el cielo y todo, ya adentrándose en lo que es fuera de la Tierra, no hay aire, no hay atmósfera, no hay ningún medio que nos permita transmitir el calor. Por eso es que nacen estas ondas que son electromagnéticas, que gracias, nosotros absorbemos principalmente del sol, tenemos este tipo de transmisión de calor. Como explica ahí, la radiación que viene desde el sol se presenta en forma de radiación electromagnética, viajando a la velocidad de la luz, tardando aproximadamente 8 minutos en llegar a la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que llegue em, desde el sol hacia la Tierra se va a demorar aproximadamente 8 minutos. La información, la energía, el calor. Ya porque si bien no necesitamos un medio, sí necesitamos correr grandes distancias con lo que es la radiación. Y no se le olvide que la radiación que desprende el sol es electromagnética. Todavía no es calor, solamente es energía. También sabemos que aproximadamente cerca del 70% de la radiación electromagnética logra llegar a la superficie. El otro 30% es reflejado gracias a nuestra atmósfera. Entonces entran rayos incidentes de radiación electromagnética, pero algunos rebotan y se van hacia el espacio y otros penetran la atmósfera y entran a la Tierra. Esta radiación electromagnética que se emite en forma de luz, de energía, la Tierra la absorbe y la transforma en calor a través de la radiación infrarroja. El 90% de la radiación que emite la Tierra es susceptible a ser absorbido por gases de efecto invernadero como el CO2, manteniendo así un equilibrio energético. Esto quiere decir que, al igual que las ondas desde el Sol rebotan gracias a la atmósfera, en la Tierra ocurre el mismo proceso. La atmósfera funciona como una capa
que hace rebotar estas ondas infrarrojas y hace que se produzcan cosas como el efecto invernadero, ¿ya? Algunas escapan de la Tierra, pero principalmente debido al aumento del CO2, gran parte de la radiación que emite la Tierra por parte del Sol se mantiene en la Tierra. Sin embargo, si hablamos de radiación electromagnética, yo le expliqué que entraba el 70%, pero de ese 70% que entra, solo el 1% de esta radiación es visible para nosotros. Se fijan aquí, no hay nada, alguno de ustedes estará viendo el reflejo, pero como les digo, no toda la radiación es visible, si bien toda la podemos percibir, solo el 1% la podemos ver, como explica aquí el gráfico. Hay ondas de radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Y una pequeña parte puede ser absorbida por nuestra retina. Este espectro de radiación, que no es visible, se clasifica según su longitud de onda, color y energía, aparte de la energía emitida, siendo en orden ascendente, donde empiezan primero las ondas de radio, las que están aquí, luego las ondas infrarrojas, la luz visible, los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Si se fijan aquí en esta escala que hay en este gráfico, las primeras ondas necesitan menos energía, por ende su longitud es más larga. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en lo que son este tipo de radiación, al aumentar la energía de la onda, estas se ven más contraídas y son más cortas. Entonces, a menos longitud de onda, mayor energía y mayor radiación. La clase pasada hablamos de qué pasa con este tipo de radiación. Las que tienen más energía se llaman ionizantes y son las que afectan directamente nuestra salud. Y las que tienen menos energía son las no ionizantes, que si bien no afectan directamente nuestro organismo a nivel atómico, si nosotros la absorbemos de manera muy constante, todo el día, todos los días, sí pueden afectar a largo plazo sobre todo. Al igual que la Tierra absorbe radiación electromagnética y luego genera radiación térmica, o sea, calor, en 1850 surgieron muchas dudas en base a este tipo de radiación, ya que en ese tiempo recién se estaba descubriendo. Un físico alemán, en este caso Gustav Kirchhoff, estableció que los cuerpos no son solo capaces de absorber radiación electromagnética como la Tierra, sino que también todos emiten radiación. Todos los cuerpos que absorban luz o radiación electromagnética emiten radiación térmica. Esto se descubrió mucho, o sea, se pudo demostrar muchos años después, gracias al físico Max Planck. Y en la actualidad nosotros podemos demostrar esto, ya que si nosotros tenemos una cámara de calor o cámara infrarroja, nos daremos cuenta que si bien la radiación no es visible en base a nuestra visión, con estas cámaras podemos ver la radiación infrarroja que emitimos, ¿ya? Y por ende, la radiación que emiten los cuerpos no es tóxica, o sea, no genera ningún mal a la salud porque es muy pequeña. Ya entonces nos quedamos con que todos los cuerpos pueden producir radiación, siempre y cuando absorban radiación electromagnética. Este científico Planck definiría los límites de la radiación. Si bien todos podemos emitir radiación, nos daremos cuenta de que hay objetos, cuerpos o incluso personas que emiten más radiación que otras. Entonces, cuando un cuerpo o un objeto emite una radiación máxima, se le conocerá como cuerpo negro. Esto lo hablamos un poco en la clase pasada y la idea es que entiendan el concepto. Este cuerpo negro, este concepto que ideó Planck, explica que si existiese un cuerpo, o
o sea, si llegara a existir de alguna forma, porque de momento es algo ficticio, que absorbiera el 100% de la radiación electromagnética sin que ésta se perdiera o se reflejase, sino que todo lo que se absorbe sea igual a todo lo emitido en términos de calor, sería la potencia máxima de radiación. Esto que está aquí, este gráfico, nos habla de la potencia máxima de radiación, que es el máximo de temperatura a la que podría llegar un cuerpo. Y si existiera algún objeto que estuviera en el cero absoluto, sea menos 273 Kelvin, la emisión de la radiación sería nula. O sea, sería un objeto capaz de reflejar toda la radiación que le incida al cuerpo. En términos más simples, Max Planck definió dos extremos que en verdad son ficticios, ¿ya? Tanto el cero absoluto como los cuerpos negros no existen. No, no se han demostrado todavía. O sea, aquí me di cuenta recién, no son 273 Kelvin, sino que son 273 grados Celsius. ¿Ya? No se les vaya a confundir a ustedes tampoco. Y entonces Max Planck, en base a dos conceptos ficticios, que sin embargo quizá en algún momento puede existir o hay objetos muy cercanos a esto, definió los dos límites de la radiación. El cuerpo negro para la radiación máxima y el cero absoluto para la radiación mínima. Gracias a estos conceptos que definió Max Planck, surgieron distintas formas de calcular la radiación. Ahí fue cuando dos científicos, Stefan y Boltzmann, crearon la ecuación de la transmisión de calor por radiación, en base a una constante, la cual de manera bien general, y ustedes no se compliquen mucho con este tema conceptual, nos dice que existe una constante que definiría cuál sería una de las potencias de la transmisión de calor a través de un área superficial y una temperatura elevada a 4. Stefan y Boltzmann definieron dos tipos de transmisión de calor. Dijeron que si existe un límite, que serían los cuerpos negros, un límite superior, ahí existiría la transmisión de calor máxima. ¿Ya? Donde, claro, ahí está la constante de Stefan Boltzmann, 5.67 por 10 elevado a menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin elevado a 4. No se le olvide nunca que el Kelvin está elevado a 4. El área de la superficie, o sea, no lo interno, no el volumen, sino solamente la superficie que está siendo expuesta a la radiación y la temperatura de emisión, en Kelvin o en Rankine. Se utilizan estas temperaturas principalmente porque son temperaturas absolutas, o sea, llegan desde el 0 hacia adelante. Empieza en el 0 Kelvin y empieza a subir, igual que el Rankine, que es para el sistema inglés. ¿Esto por qué? Porque las temperaturas en la radiación pueden ser muy bajas también. Y si nosotros metemos temperaturas negativas, acá nos puede quedar un desorden en la fórmula que nos puede dar valores que no son correctos. Incluso si nosotros tenemos 0 grados Celsius y lo elevamos a 4, el resultado de aquí no va a representar lo que en verdad se está calculando. Entonces, para este tipo de ecuación de transmisión de calor, siempre utilicen Kelvin o Rankine. Les recomiendo siempre utilizar Kelvin, ya que la conversión es mucho más fácil. Si bien Stefan y Boltzmann nos hablaron de esta ecuación, también ellos sabían que los cuerpos negros de momento no existen. Y si bien todos los cuerpos emiten radiación, lo emiten todos de manera distinta. Algunos emiten más, algunos emiten menos. Entonces este tipo de cuerpo se le llamó cuerpo gris. Y nació este nuevo concepto que se llama emisividad, que a grandes rasgos nos quiere decir
qué tanto en porcentaje es capaz de emitir un cuerpo, qué tanto calor es capaz de emitir este cuerpo. Calor obviamente térmico, radiación térmica. Por eso va desde el 0 al 1, que esto se puede leer como un porcentaje, o sea, parte del 0, donde no emitiría nada de calor, hasta un 100%, un 1, que sería equivalente a un cuerpo negro. Entonces la fórmula aquí es igual que en el cuerpo negro. Claro, la constante de Stefan-Boltzmann, el área de la superficie, la temperatura elevado a 4, pero asociado a qué tanto radiación térmica podría emitir un cuerpo. Normalmente esta emisividad está dada en mucha bibliografía, o sea, existen tablas de emisividad. No es algo que uno tiene que calcular, ya porque para demostrarlo hay que hacer experimentación en laboratorio, someterlo a un termómetro, un leseo gigante. Entonces este valor casi siempre va a estar dado. Y si no está dado, me lo piden, ya porque esto no es de su área demostrar emisividad, solamente calcularlo. Y además, nos explicaba Stephanie Boltzmann, ambos científicos, que si los cuerpos emiten radiación térmica y algunos emiten más que otros, va a existir una transmisión de energía entre ellos. No sé si ustedes se han fijado algunos que van en micro que mientras más gente hay, más calor hace. ¿Y esto por qué? Porque todos los cuerpos están emitiendo radiación al ambiente. Y no es que se transmita ni por calor, ni por conducción, ni por convección, sino que uno siente que el ambiente de por sí está como caliente. Lo mismo pasa cuando hace frío. Ya si alguien tiene las manos heladas y nos las toca, igual sentimos que transmite energía, pero más que transmitirla, nos absorbe energía. ¿Ya? Entonces, estos científicos explicaron que si todos los cuerpos emiten radiación, va a existir siempre un intercambio entre ellos. En este caso, la fórmula se mantiene igual. Tenemos la constante de Stefan-Boltzmann, la emisividad del cuerpo a estudiar, el área de la superficie y la temperatura del cuerpo frío menos la temperatura del cuerpo caliente. Esto igual que en conducción, pueden ser al revés. Y antes que pasemos al ejercicio, se fijarán que en este caso, al tener el cuerpo frío por delante y luego el cuerpo caliente, este resultado nos va a dar negativo. Si bien ustedes pueden hacer dos cosas y ambas van a estar bien, yo se las explico al tiro. Si ustedes no quieren complicarse la vida, pueden ponerle un signo menos aquí delante. Muy simple. Y me dan el valor de transmisión de calor. Porque así les va a dar un resultado positivo. Y ustedes van a decir, el cuerpo transmite tanto calor. Bien. Si ustedes mantienen la fórmula así, tal cual está, este resultado nos va a dar negativo. Y eso no está mal, sino que uno tiene que aprender cómo interpretar el resultado. Si esta transmisión de calor nos da negativo, eso quiere decir que mi cuerpo cedió energía. Fue absorbida por otro cuerpo. Yo entregué calor. Entonces, si ustedes le quieren poner el menos o no, es decisión de ustedes. Ambos están bien, siempre y cuando ustedes interpreten bien el resultado. ¿Ya? Eso es lo primordial. Normalmente en la ecuación de conducción le ponemos esto para no complicarnos la vida. Yo le expliqué en la clase que esto es un artilugio matemático que se hace para dar el resultado de energía en positivo. Pero si puede ser negativo y se interpreta así, los cuerpos que entregan calor en negativo se les dice que están enfriando o cediendo calor. Ya, no se olviden de eso porque si me ponen negativo y no hay ninguna interpretación, se van a enredar ustedes mismos. Entonces, lo que ustedes quieran, voy a poner un signo menos aquí,
Pueden dar vuelta a estos dos para no poner el signo menos, que va a ser lo mismo, o pueden dejarlo así. Ya ustedes como ingenieros deben aprender a manejar las fórmulas, aprender a interpretar los resultados y no solamente a reemplazar valores. Entonces, en base a eso, vamos a hacer el primer ejercicio para que les quede bien claro. Y antes de pasar al ejercicio, esto es la radiación, no es más que esto. Para mí, como les digo, es la más sencilla de calcular, a diferencia de la conducción, que tenía muchas formas, muchos medios. La radiación no necesita un medio y por eso no se complica tanto el cálculo. Entonces, hasta aquí llega lo que es radiación, lo que es tema de ecuación y eso. Esto nomás es. Entonces, con esto ya estarían listos para la prueba. Ahora sí pasemos al ejercicio. El ejercicio 1 nos habla de que la superficie del Sol tiene una temperatura de 5800 Kelvin. El rayo del Sol es de 6.9 por 10 a la 8 metros. Calcule la energía total irradiada por el Sol en cada segundo. Suponga que la emisividad del Sol es de 0.965. Recordar que la emisividad es como un porcentaje, entonces no tiene unidades. No se compliquen con eso y tengan cuidado también con el tema de las unidades. Entonces, esto es lo que yo les sugiero para resolver estos ejercicios. Siento que es la manera más sencilla y la que menos confusiones le va a traer. Lo primero que deben hacer es identificar los datos que nos da el enunciado. Me da una temperatura de 5800 Kelvin y no tengo un intercambio con otro cuerpo. Entonces vamos a usar esta ecuación. Ya, si tuviera un intercambio tendría dos cuerpos, cuerpo frío y cuerpo caliente. Nos dice que además el Sol tiene un radio de 6.9 por 10 a la 8 metros. Nos da también la constante de Stefan-Boltzmann, lo ideal es que se la aprendan, y la emisividad. Qué tan cerca del cuerpo negro está el Sol o qué tanto porcentaje de la radiación electromagnética absorbida puede transmitir. Planteamos la ecuación después de haber ingresado todos los datos que tenemos y vemos que nos falta. Nos pide calcular la energía total, o sea, el flujo de calor. La energía total irradiada, el flujo de calor. Tenemos la constante, la emisividad y la temperatura. Nos faltaría solamente sacar el área de la superficie. Como el Sol lo vamos a tomar en este caso como un círculo, el área superficial de un círculo es 4pi por su radio al cuadrado. El radio ya está dado, entonces es cosa de reemplazar en la fórmula y tenemos el área superficial. Una vez calculamos las variables que necesitamos para la ecuación, reemplazamos solamente en la ecuación. 5.67 por 10 a la menos 8, que es el área, o sea que es la constante, la emisividad, el área y la temperatura. No se olviden que está elevada a 4. No se olviden de eso. Y nos da que el Sol irradia 3.7 por 10 a la 26 watts. Ya, pero tienen que fijarse siempre en lo que nos preguntan. Calcule la energía total irradiada por el Sol en cada segundo. Entonces, ¿cuánto transmite el Sol por segundo? 3.7 por 10 a la 26 Joule por segundo. Ahí yo sé cuánto hace por segundo. ¿Ya? No se olviden nunca de esto. Si yo les pregunto cuánta energía emite el Sol, watts, muy bien. Pero si les doy una unidad por tiempo, si les pregunto cuánto emiten en un segundo, en un minuto, en una hora, recuerden siempre en la transformación de unidades, que normalmente es donde se cae la mayoría en los ejercicios. Espero que le haya quedado claro este ejercicio porque, como les digo, identificamos los datos,
planteamos la ecuación, qué nos falta, lo calculamos y lo reemplazamos. Los ejercicios de transmisión de calor son siempre iguales. Lo más complicado es la comprensión lectora, nada más. El ejercicio número 2 nos dice que una sonda interplanetaria esférica de 0.5 metros de diámetro contiene dispositivos eléctricos que disipan 150 watts. Si la superficie de la sonda tiene una emisividad de 0.8 y la sonda no recibe radiación de otras superficies, ¿cuál es la temperatura de la superficie de la sonda? Nos dan mucha información, pero lo ideal es que lo primero notemos los datos. Tenemos un diámetro, quizá nos va a servir para algo. El calor que transmite, en este caso, los dispositivos eléctricos de la sonda, la emisividad que tiene, y nos preguntan por cuál es la temperatura de la superficie de la sonda, o sea, la temperatura. Como nos dice que la sonda no recibe radiación por otros cuerpos, o sea, de otras superficies, no vamos a usar la otra fórmula de intercambio de temperatura. ¿Ya? Solamente la ecuación normal de la transmisión por radiación. Entonces tenemos los datos, planteamos la ecuación y la despejamos porque nos piden la temperatura. ¿Ya? Entonces la temperatura la dejamos solita. La dejamos solita. Pasamos esto por allá dividiendo y nos queda así. Sin embargo, esto no es la temperatura, es la temperatura elevado a 4. Y para despejar un exponente, espero que estén todo clarito con eso, se despeja con una raíz. Raíz cuadrada, no, raíz a la cuarta. Ojito con eso. No se les vaya a pasar a ninguno. Entonces tenemos la ecuación despejada. ¿Qué hacemos ahora? Vemos qué nos falta. Tenemos, sí, tenemos el flujo de calor, tenemos la emisividad y la constante nos la sabemos de memoria ya. Así que nos falta el área superficial. ¿Qué datos nos dan? Que es una sonda interplanetaria esférica. Al igual que con el Sol, vamos a sacar el área con la fórmula de superficie para la esfera, que son 4 por pi por r cuadrado. Este valor de área superficial normalmente siempre son esferas o cilindros. Con que se aprendan esas dos, están bien. Entonces reemplazamos. Sin embargo, nos dan el diámetro. Siempre recordar que el diámetro es de la superficie entera. Nosotros, ¿qué necesitamos? El radio. Y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, en vez de ser 0.5, 0.25. ¿Ya? El diámetro es, o sea, el radio es la mitad del diámetro. Traten de hacer estos pasos siempre con calma. Entonces aquí reemplazamos y nos da que el área superficial es 0.79 metros cuadrados. Bien, ¿me falta algo más? No, tenemos todo lo demás. Entonces ahora solamente resta reemplazar en la fórmula. Y aquí tengan cuidado principalmente con su calculadora. Ya, habrá muchas calculadoras que no sepan, o sea, no sabrán cómo hacer esto, cómo elevar a la cuarta. Ojalá aprendan, porque si echar recuperación en la prueba y no saben cómo meter una raíz a la cuarta en la calculadora, van a estar súper perdidos. ¿Ya? Si no pueden, o si no saben cómo hacer esto, ¿qué tienen que hacer? Elevan todo esto que está aquí, todo esto, a un cuarto, ¿ya? Propiedad de los exponentes. No se los voy a enseñar yo. Pero en caso de que se sientan perdidos y no sepan hacer esto, en su calculadora elevan todo esto a un cuarto, ¿ya? Clarito ese paso, matemática.
Finalmente, nos da que la temperatura de la superficie de la sonda es 254 Kelvin. Y como les decía anteriormente, la radiación, al menos en operación unitaria, ya en otro ramo se profundiza y es súper difícil, pero para esta asignatura que vemos solamente cómo se transfiere la radiación, no es más que esto. No necesitamos saber cosas cuánticas ni saber cosas del universo, solamente necesitamos saber cómo se comporta nomás la onda frente a cambios o a intercambios, mejor dicho. Entonces con estos dos ejercicios, que esto es como lo más difícil que podrían llegar a ver de radiación, espero que esté todo claro. Como les digo, no hay más que esto. Y sería eso nomás lo que es la primera unidad de operación unitaria, que es conducción y radiación. Y estarían listos para la prueba. ¿Cómo va a ser la prueba? 2 o 3 ejercicios, nada más. Practiquen, hagan harto ejercicio, busquen ejercicio en internet si quieren, o pídeme ejercicio a mí, yo tengo un montón de ejercicios para hacer, y practiquen. La clave de estos ejercicios, como les digo, reemplazar es súper fácil. Lo ideal es que ustedes sepan entender lo que les piden o lo que les están dando. En los talleres anteriores, yo sé que todos saben resolver el ejercicio, pero cuando hicimos un taller de conducción, todos se complicaron principalmente en la lectura. La radiación no es más que esto, pero sí se puede complicar al leerlo. Por eso lo ideal es que ustedes hagan harto ejercicio, tengan hartas dudas y las resuelvan en clase, o me las digan a mí cuando estén en su casa estudiando. Yo no tengo problema con resolvérselas, pero yo considero que esta asignatura no es para nada difícil y los cálculos menos, muy sencillo. Más que eso no hay, y al igual que la cápsula anterior, cualquier duda o consulta, si no les queda algo muy claro o si necesitan que les pase la presentación por interno, igual se la voy a subir, me hablan nomás, no tengo ningún problema. Cualquier consulta lo hacen por el grupo que tienen, o sea que tenemos, me la pueden hacer por interno o al correo. Más de un día en resolvérsela, no me voy a demorar. Y espero que en la prueba les vaya bien a todos, porque esto es lo último de la unidad y luego en la próxima clase pasamos a la unidad 2, que va a ser la convección, que van a entender por qué solamente es una unidad completa para la convección. Entonces, espero que estén bien, que se cuiden harto y que les vaya súper bien a todos, sobre todo en mi asignatura.